Saludos amigos, muy buenos días para quienes nos verán en el transcurso del día y en fin queremos compartir hoy una pequeña reflexión de hoy día 29 de octubre. Quería tocar dos tópicos hoy en día. Uno es darle seguimiento a lo que ayer hablamos, por ejemplo, con el tema en lo relacionado al estado del mercado laboral. Ayer hablábamos, por ejemplo, del despido de Amazon de 30,000 empleos, el 10% de lo que es la fuerza laboral corporativa. Hoy recibimos la noticia que hoy es UPS despidiendo a 48,000 personas, haciendo un recorte de 48,000 plazas de trabajo, número bastante alto, muy significativo, por lo que es obvio. La economía se está ralentizando, hay muchas menos entregas, el flujo comercial, quieras o no, por todo el tema de los aranceles y los tariffs, ha disminuido. Al haber menos flujo comercial hay menos necesidad de entregas, al haber menos necesidad de entregas pues queda una alta capacidad de logística ociosa, que son cargas para las empresas, y las empresas no pueden hacer otra cosa sino que hacer recortes. Es la realidad. Es como funciona la economía real. Entonces, UPS hoy, menos 48,000 empleados. Esto me lleva a mí a la reflexión. Estamos hablando de empresas muy potentes, muy robustas. Es que cuando uno habla de Amazon o habla de UPS, uno habla de los grandes jugadores del mercado corporativo. Entonces, me lleva a la reflexión lo siguiente. A ver, si estas empresas de este tamaño están teniendo estas afugias, ¿será que son hechos puntuales de estas empresas o son un reflejo de lo que la economía en su conjunto está teniendo? Y comenzamos a ver, por ejemplo, y hice el contraste, me fui a las estadísticas de cómo se ha comportado el mercado, el mercado de valores en los últimos 6 meses. Y encuentra uno, por ejemplo, que en los últimos 6 meses, el Standard & Poor's ha crecido un 24.77%. El Nasdaq ha crecido un 34%. El Russell, que es el mercado de los small caps, ha crecido un 27%. Y el Dow Jones ha crecido aproximadamente un 15%. En 6 meses. No es un año, son 6 meses. Entonces uno dice, a ver, ¿pero cómo es esto? Si los mercados vienen subiendo y tienen una exuberancia, batiendo récords históricos. O sea, vale añadir que tanto el Standard & Poor's como el Nasdaq, como el Russell, como el Dow Jones están en este momento en máximos históricos. No estamos hablando de que han tenido un buen desempeño, es que están teniendo el mejor desempeño que han tenido en la historia. Entonces, a ver, bueno, ¿cómo es esto? Si el mercado de valores está en una exuberancia que lo lleva a tener récords históricos, pero la economía en el sector real está padeciendo lo que está padeciendo, despidos, el número de bancarrotas creciendo significativamente, despidos en fin, de múltiples órdenes. Y usted ve que la economía, la gente sufre, la inflación, nos dicen que es el 3.1. La gente que cuando vaya a hacer la compra al supermercado sabe que no es el 3.1, es mucho más. Es más, para que la gente tenga una idea. Si a nosotros nos dieran hoy en día la lectura de la inflación con el mismo estándar y con el mismo procedimiento de cálculo como se hacía en la década de los 80, la tasa de inflación no sería del 3.1, sería del orden del 10-11%, que haría mucho más sentido. Lo que pasa es como ahorita nos separaron la inflación y excluyen los alimentos, el cargo energético, gastos energéticos, gasolina, en fin, electricidad, todo esto, y el shelter, que es pago de renta o mortgage. Entonces excluyen eso y comparan lo demás. Entonces nos dicen, la inflación es esta. Entonces, claro, si es así, usted no compra ropa todos los días, entonces no tiene un tal impacto, usted no compra celulares y computador todos los días, entonces el impacto es mucho menor. Pero aquello que usted gasta todos los días, que es comprar comida, ponerle gasolina a su carro, ese tipo de cosas, se lo excluyen. Entonces eso comienza terminando de un impacto en la calculación mucho más bajo. Entonces, claro, cuando nos hacen ese acomodo, nos dicen, no, tranquilo que la inflación es el 3%, pero cuando usted vaya a hacer la compra en el supermercado, usted va y hace los gastos diarios, usted se da cuenta que el 3% es una ilusión, ojalá fuera el 3%.
Entonces, ¿qué pasa? Vemos que la economía, como que la economía real se dislocó de la economía bursátil. La bolsa es una cosa y la economía real es otra cosa. ¿Eso por qué? Porque usted se da cuenta que hoy por hoy, cuando comienza a dar usted a escarbar en la data, en las estadísticas, se da cuenta usted que el gasto de lo que es el consumo en los Estados Unidos, cerca del 50%, estamos hablando del orden de más o menos 46-47% del gasto total lo hacen las personas que hacen parte del 3% de la cúspide, de la parte más alta de la pirámide, los más altos ingresos. Quiere decir que cerca del 50% del gasto que hoy en día hay en el consumo y en la economía americana se deriva de las personas de más alto ingreso, del 3%. O sea que el 97% consume un 50%, para ponerlo en términos más o menos, o sea, yo sé que no sean esos números, pero ponerlos equivalentemente. Y el 3% consume lo mismo que consume el 97%. Es un absurdo. Es una inequidad de proporciones rampantes. Luego, eso nos muestra de que si el mercado está en esa euforia, es porque hay un alto nivel de liquidez. ¿Y por qué hay tanta liquidez? A ver, preguntémonos eso. Hay esa liquidez porque el sistema, el gobierno o los entes reguladores, en este caso la Reserva Federal, los bancos centrales, siguen imprimiendo dinero y al haber alta liquidez, ¿qué hace esa liquidez? Esa liquidez va a los mercados, esa liquidez va a los activos reales. Entonces por eso el Bitcoin sube, por eso el oro sube, por eso la bolsa sube. Pero la pregunta, ¿y los salarios suben? ¿Y será que los salarios están acompañando el crecimiento de esa fase de liquidez exuberante? No. Entonces usted ve que su ingreso queda rezagado, mientras que los activos reales, llámese Bitcoin, llámese oro o llámese bolsa, suben. Por lo tanto, usted ve que usted queda con un ingreso reprimido, unos activos disparados y se da el desacople de la economía. Entonces, la economía real, el hombre, el Main Street, el hombre que trabaja en una factoría, que trabaja en un pequeño negocio, ve que con sus mismos dólares tiene capacidad para comprar mucho menos cosas. Es porque las cosas se encarecieron, sí, pero también porque la moneda se ha depreciado. ¿Por qué? Porque hay una exuberancia, están imprimiendo dinero y lo inyectan en una liquidez exuberante que va a los mercados y a los valores duros. Infelizmente, la persona que no tiene una estructura de entendimiento y de sofisticación para ver cómo maneja sus finanzas, esa persona va a tener un deterioro de su capacidad real de adquisición porque su dinero no está acompañando su ingreso, sus incrementos no están acompañando el incremento real de las cosas. Y por eso las manos fuertes o las manos inteligentes que saben qué hacer con el dinero que hay en exceso de liquidez, saben que lo tienen que destinar a un activo que los proteja de la inflación, que le dé un refugio seguro como un hedge de protección en relación al impuesto más pernicioso que tiene la economía, que es la inflación. Y es lo que hoy en día vemos y se nota, usted percibe como cuando usted hace ese análisis hay un divorcio de la economía real con la economía de bolsa. Esto nos lleva a ver datos, por ejemplo, como que hoy en día el 63% de los americanos no tienen ni $1,000 guardados para atender una emergencia. Esto nos lleva a ver realidades que más del 60% de las personas viven hoy en día de cheque en cheque y no tienen un fondo de emergencia básico, elemental para atender una emergencia, una pequeña enfermedad, una incapacidad, te dio una incapacidad de 2-3 semanas, no puedes trabajar y vives de cheque en cheque, eso ya es una calamidad. Entonces, ese tipo de cosas uno puede ver cómo la calidad de vida de la sociedad norteamericana realmente se ha deteriorado. Es una pena uno constatar eso de forma tan concreta, tan real y tan ya como comienza a tocar en la piel incluso de gente que uno conoce. Les quería hacer esta reflexión, saber que en fin tenemos que ser asertivos, tener mucho criterio en cómo gestionar las cosas, y lo que le digo yo a mis allegados, hay que trabajar con determinación, con mucha disciplina, comenzar a generar un fondo de emergencia para cuando estas eventualidades pasen y paulatinamente, definitivamente, comenzar a invertir, comenzar a generar acumulación de capital en algún bien que te proteja la inflación.
Bueno amigos, esta es la reflexión que les quería hacer el día de hoy. Sin más, los dejo por acá y nos veremos en nuestra próxima ocasión. Feliz día.